Gracias amigo, gracias amiga, ¿qué tal en este nuevo encuentro? Estamos con Ricinacu TV, soy José Atupaña y este es el espacio para referirnos en esta oportunidad a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, en nuestros territorios. Tenemos nuestros gentiles invitados que de inmediato compartimos o presentamos para este encuentro. Nuestros invitados para el día de hoy son Katy Machoa, nacionalidad quichua-amazónica, magíster en estudios latinoamericanos, ex dirigente de la mujer de la CONAIE 2014-2017. La campaña Resistir es mi derecho, defensa del territorio, formación política y lucha contra la criminalización de la protesta social en Ecuador son parte de sus acciones. Coordina las escuelas de formación dirigencial con mujeres amazónicas. Bueno, muchas gracias a usted, querido José, por sostener este programa, a todas las personas que ahora nos están escuchando, a las al compañero y a la compañera que también con quienes vamos a sostener este diálogo, reciban un saludo desde acá, desde el pulmón del mundo, la Amazonía ecuatoriana. Jorge Bastidas, Quichua Cayambi, educador e investigador sobre sistemas de vida de los pueblos y nacionalidades, participante de procesos de recreación de los saberes ancestrales en la crianza comunitaria. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial de acá del territorio de Cayambi. Estamos ubicados en la mitad del tiempo y la mitad del espacio. Un gusto poder participar en este evento y poder compartir con los compañeros y esperando de que podamos aportar, podamos apoyar la crianza de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Yupay-chan. Tránsito Muyo Kunduri, quichua de la nación Puruá, de la comunidad Lote 1 y 2 de Columbe, Colta Chimborazo, lideresa, madre y profesional, docente con 29 años al servicio de la educación de niños y jóvenes. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Junta de Riego de Jinjin, Columbe Grande. Buenas noches, estimado José, por abrir esta ventana donde vamos a dialogar algunas situaciones y un cordial saludo también a todos quienes nos escuchan desde la Sierra Centro de nuestro querido país, de Chimborazo, que estamos cerca al Rey de los Andes. Un saludo cordial a todos. Arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, mide la aventura en recuerdos. Hablar de comunidades, hablar de nuestros pueblos, hablar de esta lucha permanente, este proceso de resistencia por no dejarse morir, lleva muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, muchos recuerdos, algunos dolorosos, algunos que nos llenan de gran satisfacción. Y gracias a eso, los pueblos indígenas, los pueblos de diferentes latitudes no se han desaparecido y se mantienen con vida. ¿A dónde llevan los recuerdos, la vida, digamos, en la región amazónica, en las comunidades, en
los centros, como también suelen llamarse allá en esa región. Katy, le escuchamos. Para nosotros, hablar de los recuerdos es hablar del pasado, ¿sí? Y varias nacionalidades de la región amazónica traen, ¿no?, al pasado cada madrugada. Y entonces he podido ir constatando y también compartiendo con nacionalidades el hecho de la toma de Guayusa. Sí, que ahora podremos ver que inclusive se está comercializando. Pero, en fin, el punto es que justo, ¿no?, a la madrugada es hablar de los recuerdos, y los recuerdos me parece que por dos vías, ¿no? Una vía, digamos, recordando el pasado, y otra vía, de alguna manera, es a través de la vida onírica, ¿no?, de los sueños. Entonces, porque, claro, los sueños son el conjunto o la sumatoria del presente y el pasado, ¿no? Es también muy interesante esta parte de los sueños, y todo se conjuga en el diálogo colectivo. Es decir, tanto, sobre todo he compartido, claro, con mi nacionalidad quichua y con la nacionalidad shuar, la toma de la guayusa, y hay un compartir ahí para hablar, justo para que los abuelos nos hablen. Ellos recuerdan, y en su recuerdo existe una recreación viva, ¿no?, de lo que somos. Entonces, hablar del recuerdo es hablar también o significa también ir construyendo el presente y conectándonos con la naturaleza. En este caso, esta planta sagrada que es la guayusa. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de probarla. Tal vez se ha hecho famosa por, claro, tiene hasta canción, ¿no? La guayusita con un poco de piquete, te podría decir. Pero esto es, digamos, esta es otra, digamos, esto no es algo que se aplica, sino más bien es esto que les estoy comentando, que es el hecho de tomarla, ¿no?, de manera colectiva, pura, y sobre todo las mujeres, ahí tenemos un rol fundamental, ¿no? Con esto de la memoria, del recuerdo, porque somos quienes preparamos, ¿no?, la guayusa. Entonces hay todo el rito de preparación, y somos las mujeres las que primero nos levantamos, se recoge la guayusa, se pone a hervir y que compartimos. Entonces, creo que los recuerdos están ligados y conectados, vinculados con nuestras plantas sagradas, con, o sea, el ejercicio de también escuchar, porque un recuerdo es vivo en nuestros pueblos, y puede ser vivo si hay alguien quien lo está escuchando. Y nos vamos hacia el centro del Ecuador, nos vamos al territorio de la nación Puruá. Tránsito Mullo, cuando hablamos de comunidad, quizá retrocediendo algunos años atrás, ¿qué es lo que había en esos tiempos? ¿Qué es lo que más tal vez añoras, más tienes presente, más te ha durado, o por esos recuerdos, esas enseñanzas o esos aprendizajes, quizá estás digamos, dedicada al trabajo actualmente para con la gente, para con las comunidades, dejando tal vez otros esfuerzos, sin embargo, dedicada a su pueblo, a su comunidad? Toda persona nacemos en un territorio, quizá en una cultura, en una familia. Y nuestra niñez, nuestra juventud en sí ha sido criar en la comunidad, y donde cada día aprendemos cosas nuevas, novedosas, ¿no? La convivencia comunitaria, lo que es la minga, la cosecha. Y en verdad todo ese tiempo sí es una convivencia que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros mayores. El vivir en una comunidad mismo, ¿no? Cuántos aprendizajes, cuántas alegrías la tenemos, y recuerdo, ¿no?, las fiestas,
los raimes que hacemos en las comunidades. Entonces eso siempre se viene a recuerdo porque en la actualidad un poco se ha ido desapareciendo, un poco realmente no asumiendo el rol de organizaciones, quizás hay algunas cuestiones. Entonces eso a uno extraña, a uno realmente falta un poco más de nosotros de apropiarnos, ¿no? De donde somos. Pero aún así la convivencia comunitaria no se ha desaparecido. Estamos en eso. Lo que sí hay muchas, a veces el ingreso de las ONGs, algunas situaciones nos ha cambiado de mentalidad en manejar el individualismo, todas esas situaciones que un poco que ha debilitado. Pero eso no significa de que nosotros vamos a dejar de ser líderes, vamos a dejar de ser mujeres, vamos a dejar de ser mujeres que realmente busquen nuestro emprendimiento, porque tenemos que vivir de eso, ¿no? Porque tenemos que buscar el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la familia, de nuestros hijos. En ese ámbito venimos trabajando, venimos quizá también motivando a nuestra familia, a nuestros hijos. Y eso en lo que es en nuestra comunidad, y siempre recuerdo y añoro lo que es, por ejemplo, la minga, el pamba micui que le llamamos, la comida típica en las mingas que había, el prestamanos que decíamos, el maquimañachi, y cuántas cosas que existen en las comunidades hoy realmente sí nos hace pensar, a pesar que grupo de jóvenes, grupo de mujeres tratamos de rescatar todos estos valores, todas estas tradiciones de alguna manera con la implementación del sistema de educación intercultural bilingüe. Se está trabajando, se viene trabajando por varios años, más de 30 años, en fortalecimiento de esto. Entonces, más bien, muchas de las personas empezamos a concientizar lo más maravilloso que tenemos, nuestra lengua, ¿no? En ese sentido, realmente nos hace pensar y seguir fortaleciendo, más bien no perder de lo que somos quichua, de lo que somos runas, como quien dice, ¿no? Entonces, en ese ámbito, realmente trabajar en el fortalecimiento de nuestra organización, de nuestra comunidad. Jorge Bastidas, nos vamos hacia el norte de nuestro país, hacia el territorio del pueblo Cayambi. Bueno, hemos escuchado dos realidades, dos vidas, vivencias o crianzas, como sueles denominarlo también. ¿Qué es lo que más les llama la atención del pasado reciente, de la gente, de las cosas que había, de lo que se hacía, de lo que se decía, en fin? En nuestra concepción, ¿no es cierto? El tiempo, los tres tiempos están en el presente. Por lo tanto, siempre hablamos del CAI, aquí, en el presente. Yo quisiera destacar, digamos ya, nosotros como pueblo Cayambi, cansados, digamos así, de decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer en materia educativa, en materia de salud, en materia de jurisprudencia, en materia del cuidado de los recursos naturales, en materia de derechos. En el 2014, el Consejo de Gobierno dijo y decidió que nosotros mismos vamos a ejercer nuestra autodeterminación. Y la autodeterminación significa ejercer las soberanías. Soberanía educativa, soberanía alimentaria, soberanía artística, cognitiva, soberanía territorial. Y para eso habíamos señalado tres aspectos. Dijimos nosotros como pueblo y nacionalidad, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y dijimos mínimamente somos tres cosas. Uno, somos sujeto político.
somos sujetos políticos, somos titulares de 21 derechos colectivos. Y ser titulares de los 21 derechos colectivos significa efectivamente ejercer esos 21 derechos colectivos. Pero dijimos, pero también somos sujetos étnicos, porque tenemos una historia milenaria, riquísima, una historia inspiradora, una historia diferente, construida de una forma diferente a la que construyó Occidente. Pero también somos seres cósmicos, ligados a la Pachamama, ligados a la naturaleza, ligados al cosmos. Hemos dicho de que lo que pasa al cosmos le pasa a la Pachamama, y lo que le pasa a la Pachamama nos pasa a nosotros, porque nosotros somos su fiel reflejo. Exactamente eso. La Madre Tierra tiene las 3/4 partes de agua. Nuestro cuerpo tiene exactamente las 3/4 partes de agua. Por lo tanto, somos seres vinculados a la naturaleza. Y en ese marco tenemos que ejercer la titularidad de los derechos. O sea, sin olvidar ninguna de estas 3 dimensiones. Y dijimos que no es que sentíamos que hacían nuestros abuelos. No, ahorita estamos haciendo. Porque nuestros abuelos viven en nosotros. Porque la naturaleza vive en nosotros y nosotros vivimos en la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que hacer. Y tenemos que tomar en nuestras manos nuestros destinos. Y tenemos que ir rompiendo desde nosotros la cadena del colonialismo. O sea, esa que todavía hay hasta ahora, mediante la cual dice que nosotros no somos capaces de hacer cosas. Como dijo Fray Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Dijo, bueno, finalmente ellos sí son humanos, pero necesitan de que alguien les guíe porque no son capaces de hacer el arte, de hacer intelectualidad, en otras palabras, dijo eso, ¿no es cierto? Pero si no rompemos eso, entonces vamos a seguir como que reproduciendo esa idea. Entonces, eso nos inspira a nosotros, eso nos ha inspirado. Sí, porque está bien que rememoramos a nuestros abuelos, sí, pero lo vamos a rememorar vivencialmente, haciendo cosas nosotros. Decía uno de ustedes, de tanto esperar, nosotros empezamos a tomar decisiones y empezamos a realizar. Y quizá la historia está lleno de ese caminar.
Gracias a ese tipo de acciones, gracias a ese tipo de entregas, de liderazgo, de esfuerzo, de organización, de iniciativas, es lo que los pueblos se mantienen. Y quizá, aunque es responsabilidad del Estado, de los diferentes gobiernos de turno, poco o nada han realizado. Pero desde los pueblos, desde las nacionalidades, desde las familias, en cambio, han dicho no, nuestra misión es esta y vamos a continuar con dignidad. Katy, ¿qué nos puedes contar desde la Amazonía ecuatoriana? Quisiera conjugar las experiencias que han expresado la compañera María y Jorge, porque en la Amazonía, como yo veo y en mi experiencia, hay una disputa permanente, ¿no? Entre como las presiones externas, ¿sí? Digamos el olvido y la memoria histórica, ¿sí? Hay una disputa permanente. Y esa disputa, por supuesto, es una disputa que no solo es de la memoria, de la historia, sino, o filosófica, sino también que se traduce en la política. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que se hizo referencia al Estado, es que, claro, la lógica del Estado nos crea una lógica de dependencia, ¿sí? Y creemos que hay alguien, y esta lógica también de la que hablaba el compañero Jorge, bastante tutelar, de que somos incapaces y no podemos, y por lo tanto necesitamos que el Estado nos dé y nos resuelva. Entonces está esta lógica, ¿no? Y está esta otra que como amazónicos tenemos muy presente, que es la de la autodeterminación, ¿sí? Nosotros, a diferencia de la sierra, tenemos territorios globales, efectivamente, y por eso hablamos de territorios y tenemos una apropiación muy fuerte con el territorio. Y por eso tenemos, digamos, nuestra apropiación llega a un nivel de autodeterminación de decir, bueno, aquí no entran o aquí se hace esto, y eso lo hacemos con mucha fuerza. Y está manifestado esto, sobre todo cuando se ha decidido, por ejemplo, el tema de no las concesiones extractivas, ¿ya? Y entonces, pero pasa esto, o sea, hay como una potencia muy fuerte de autodeterminación y a la vez y al mismo tiempo también hay esto, ¿no? De la dependencia y esperar del Estado. O sea, y en eso nos batimos, ¿no? Y creo que ahí finalmente cuando miramos, ¿no? Estamos en circunstancias bastante complicadas y adversas, nos permiten regresar al territorio, mirar la potencialidad que tenemos de decir, este es nuestro territorio, nosotros decidimos, por ejemplo, decidimos no a los proyectos extractivos y a partir de eso podemos generar otras cosas. Ahora, en todos estos procesos de movilización, por ejemplo, de manera digamos, con más confianza hemos retomado lo que son las guardias comunitarias. Yo recuerdo ahora una de las comunidades que fue una de las comunidades más afectadas cuando hubo el cierre de vías en el 2019, que es la parte, fuimos a hacer a conversar con los compañeros sobre todo qué les pasó a los niños, niñas y adolescentes, y claro, o sea, contaban cómo cuando ingresaron las bombas a sus comunidades, cómo les afectó, cómo los niños tuvieron que saltar por las ventanas y pasaron un día entero solo en las quebradas, ¿no? Y las mamás sin saber. Y una cuestión así, y esto les permitió y ahora tienen una guardia comunitaria ahí los compañeros y específicamente esa comunidad. Entonces, ahí vemos justamente una afirmación, ¿no? De lo que es la autonomía y el autogobierno, ¿no? Entonces, creo que a mí sentir y pensar, las adversidades nos permiten crecer, fortalecernos y tenemos realmente una capacidad de resiliencia. Pero eso no es, digamos, producto de las circunstancias, sino es producto de esta memoria histórica, de cómo nos hemos organizado y también digamos,
sentirnos parte de este territorio y sentir que lo tenemos que defender y que justo nos vemos vulnerados y que se repiten, ¿no? Estas lógicas neocoloniales de pensar que hay otro que tiene el poder de entrar en mi territorio. Entonces, fíjense, ahí hay una disputa constante, me parece. Estoy pensando, escuchando a cada uno de ustedes, bueno, a la final hay tantos temas que se han ido desarrollando desde los territorios, desde las familias, desde las comunidades, desde los centros, o desde los recintos, desde los barrios, pero en el discurso oficial esto no figura. En las grandes cadenas, llamemos entre comillas grandes, no figuran prácticamente este aprendizaje de las comunidades, este aprendizaje, estas enseñanzas, estas potencialidades. Ya se ha dicho casi hasta el cansancio de quién sostuvo en cuanto a la dotación, al suministro de la alimentación durante todo el tiempo de la pandemia, inclusive hasta la actualidad. Ha sido el campo, ha sido la comunidad, han sido las familias, han sido quienes están en la tierra, quienes están en la chacra. Pero esto no dicen. Bueno, efectivamente, como decíamos, ejercer la titularidad de los derechos significa eso, ejercer. Pero esto no quiere decir de que al Estado le vamos a dejar ahí. El Estado tiene que cumplir con su rol de garante de los derechos. Y tiene que cumplirlo en toda la significación que tiene este término. ¿Qué es ser garante de los derechos? ¿Y qué significa a nosotros como comunidades y pueblos ser titulares de los derechos? O sea, teóricamente la Constitución en el 2008, teóricamente modificó las relaciones de poder, teóricamente. Pero en la práctica sí, las relaciones de poder se siguen dando desde un Estado mononacional, ¿no es cierto? En educación, por ejemplo, si decimos el derecho colectivo 14, educación intercultural bilingüe, es un derecho colectivo, por lo tanto los titulares somos los pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, ¿quién tiene que ejercer esa titularidad? Nosotros. ¿Y quién tiene que garantizar ese derecho? El Estado. Pero el Estado se abroga las funciones de titular de los derechos y hace las funciones que deben hacer los pueblos y nacionalidades. Y deja de cumplir con su rol, que es la garantía de los derechos, de generar política pública y de generar financiamiento a lo que los pueblos demanden. Entonces, en ese ámbito, nosotros inspirados en Mama Dolores, haciendo lo mismo. Porque Mama Dolores, mire, en Pesillo había la escuela predial, había, y funcionaba ahí. Pero Mama Dolores decía, nosotros queremos una educación. Pero resulta que había ahí, no sé, cualquiera puede decir, pero ¿qué está demandando? Pero ahí está la escuela predial. Pero no quería ese tipo de educación. Entonces, a unos 2 kilómetros de ahí, donde funcionaba la escuela predial, creó la primera escuela comunitaria. Creó ahí. Entonces, nosotros, inspirados en eso, dijimos, vamos a continuar con el legado de Mama Dolores. Y a la fecha hemos logrado construir nuestro sistema de educación propio, para ejercer la autodeterminación educativa en este territorio, que se llama Quinticuyachi. Al momento tenemos desarrollado hasta lo que sería el primer grado. Hemos avanzado y ya se viene aplicando hasta 3 años. Ya. Entonces hemos creado nuestro propio sistema, hemos obligado al Estado a que ejerza su rol de garantes, situación que no ha sido fácil. Hemos tenido muchos líos en este caso con el MIES, con el Ministerio de Educación, pero finalmente se logró arrancar un acuerdo ministerial en donde, bueno, para nosotros con una resolución comunitaria ya está oficializado, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero el Estado, usted tiene que también sacar su acuerdo ministerial y logramos que saque el acuerdo ministerial. Y viene funcionando. Entonces, hay una experiencia práctica ya. Claro que en un solo territorio, ¿no?, de hacer autodeterminación educativa. Y yo creo que estamos demostrando que es posible hacer eso. Es posible hacer. Y es posible también de que otros pueblos y otras nacionalidades ejerzan también este derecho a la autodeterminación.
Porque nosotros pensamos de que en dos campos es fundamental en donde los poderes ejercen control. El uno es en la educación y el otro es en la economía. ¿Cierto? Y si no, ¿cuándo ha habido un ministro de Educación que sea de los pueblos y nacionalidades? Nunca, porque eso no suelta. ¿O cuándo ha habido un ministro de Economía que sea de los pueblos y nacionalidades? Nunca, porque tampoco se van a soltar. Por ahí sus secretarías, por ahí, bueno, es así, dan nomás, no, porque ahí no se tiene mucho control del poder. Entonces, en educación, en economía comunitaria, decimos, si el 75% de la alimentación en las comunidades ya es alimentación procesada, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros autodeterminarnos frente a eso? Entonces, desde el pueblo Cayambi se levantó todo un proceso de la producción agroecológica. Al momento hay ya como 60 grupos de compañeras que han votado por la producción agroecológica. Es complicada, ¿sabes? Es difícil luchar con poderes gigantes, ¿no es cierto?, que controlan el mercado de productos alimenticios. Pero finalmente vamos avanzando. Y hay algunas ferias agroecológicas, porque las compañeras decían, bueno, nosotros producimos, y claro que comemos, damos a nuestros hijos, pero ¿dónde vendemos, no es cierto? ¿Y cómo hacemos cambiar la cultura del consumo de la gente? Porque a veces como que es más fácil comprar ahí un fideo y hacerlo rapidito, pero hacer un morocho requiere toda la mañana, pero es más saludable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos cambiando eso? Entonces, ha sido también complicado avanzar, pero estamos avanzando y hay algunas ferias agroecológicas. Incluso ahora ya ventajosamente han comenzado ya grupos de compañeros o comunidades también a organizar su propia feria agroecológica, pero necesitamos avanzar bastantísimo todavía en este aspecto. En el tema de jurisprudencia, ahí desgraciadamente la Constitución señala los 21 derechos colectivos, pero no se ha logrado bajar a leyes menores para que posibilite ejercer sus derechos. Y creo que tampoco le interesa a los poderes bajar a leyes menores. Pero pese a todo eso, se ha seguido avanzando en el tema de jurisprudencia. Igual hay muchísimo por hacer todavía, pero hay avance. En el tema de recursos naturales, se logró hacer una legislación comunitaria, una normativa comunitaria que se llama la reciprocidad del agua y de los páramos. Hemos logrado construir y hasta ahí estamos. Entonces ahorita está con eso para luchar frente al poder. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Ejercer la titularidad de los derechos colectivos significa nosotros levantar las propuestas, nosotros hacer las cosas. Nosotros, una vez que tengamos la propuesta, entonces le podemos decir al Estado, mire, queremos que esto que hemos construido nosotros, queremos que usted nos garantice con recursos y con política pública. Porque si no tenemos eso, vamos a una reunión con el ministro, con el viceministro, nos hablan bonito y finalmente nos dan cosas que a ellos que a ellos les interesa y nos dan llenando las manos porque vamos con las manos vacías. Entonces hemos visto la importancia que significa construir la propuesta en la comunidad, en el pueblo. Eso es básico en la lucha por el Estado plurinacional. Nos vamos nuevamente hacia el territorio de la nación Puruá. Tránsito Mullo. En estos últimos días tuve la oportunidad de levantar un listado de chicos y jóvenes, pero me causó varias inquietudes. La comunidad de donde me estaba refiriendo en ese trabajo prácticamente no era la que conocí hace 10 años, hace 15 años. Actualmente, visto los apellidos que tenían esos niños, prácticamente es una comunidad que yo no conocí años atrás. Hay chicos, entiendo que sus padres son amazónicos, estoy hablando en Chimborazo, son de Cotopaxi, de Tungurahua, de Imbabura, de Loja, de Cañar, bueno, de diferentes lados. Y cuando conversé con uno de los líderes, con una de las personas mayores, decía, tanto ha cambiado la comunidad, ya no es esa misma comunidad.
están justamente desarrollando, hablando, muchas familias salir hacia el exterior. Ese es su mayor sueño. Y hay muy pocos que están pensando en cultivar, en luchar todavía en esas parcelitas pequeñísimas que tienen todavía. Tránsito. Le pongo este ligerísimo escenario. ¿Qué está pasando en esos territorios? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? ¿Qué es lo que no están haciendo actualmente, ya sea desde la comunidad, desde sus líderes, desde sus organizaciones, así también las autoridades del gobierno, del Estado? En el mundo mismo hay movilidad de personas. Ha habido este tipo de presencia de personas de otras provincias, pero se ha visto de que ellos están radicando por un negocio, ¿no? Y bueno, en sí, en las comunidades que hemos mirado, quizá, bueno, si son de otras comunidades, también son bienvenidos. Bienvenidos ser parte de la comunidad. Usted sabe que cada comunidad tiene sus objetivos, sus principios, sus reglamentos. Entonces, que se dé cumplimiento a eso y seguir trabajando, porque en verdad en las comunidades con apoyo, sin apoyo del gobierno, se viene trabajando, buscando los emprendimientos para sostener a la familia, porque igual si esperaríamos del gobierno, quizá que moriríamos de hambre, ¿no? Y en ese sentido, realmente, y también es importante estos emprendimientos, especialmente la construcción de un huerto familiar, aporta a la economía y aporta también a la alimentación familiar. Entonces, en ese sentido, es importante que nuestros hijos también aprendan cómo cultivar, cómo cosechar, cómo llevar al mercado. Entonces, en ese sentido, diría de que las personas quizá en las comunidades que vienen de otros lugares, al menos no hay problema en mi sector, son bienvenidos y acoplar a lo que es esa comunidad y también respetar las costumbres, las tradiciones de ellos, que son de otro sector. Entonces, más bien ahí es una verdadera interculturalidad, un intercambio de experiencias en ese sentido. Pero también se ha visto de extranjeros, ¿no? Pero ellos igual van con intención maligna, diría, ¿no? Con maldad que a las comunidades han llegado, y eso está creando un poco de desconfianza, ¿no? Porque no vienen porque realmente lo necesitan, sino es por ver las cosas o ver la situación que vive una familia y hacer daño. En ese sentido, las comunidades se aseguran y investigan de dónde son, cómo son, de qué familia procede. Entonces, eso también es un poco preocupante, ¿no? Que las comunidades no tan fácilmente ingresan, como alguien decía, ¿no? De mis compañeros. Entonces, imagínense, en esas situaciones también hay que ir controlando con esta inseguridad que existe en el país mismo. No nos da confianza de que vengan gente extranjera a una comunidad.
aguarda el porvenir. Jorge, retornamos contigo en esta parte quizá final. En perspectiva, viendo esta realidad de los temas que se está haciendo o trabajando o que nos preocupa, o hay entrampamientos, hay presiones, como se ha dicho también en el caso de la Amazonía. En fin, ¿qué tareas urgentes se requieren impulsar desde la comunidad, desde los líderes, desde los diferentes sectores organizados y también, ¿por qué no?, desde la parte del Estado, para que no haya este tipo de rompimiento? Porque a la final, en el fondo, entendemos como pueblos, requerimos un país unido, un país creciendo, un país donde podamos quepar todos. Estamos viviendo momentos muy complejos y creo que los tiempos que van a venir van a ser también complejos. Por lo tanto, necesitamos hacer cosas. En el caso nuestro, necesitamos profundizar la autodeterminación educativa. Eso nos parece importantísimo, porque la educación siempre ha sido tomada por los poderes como instrumento de control ideológico, político y económico. O sea, la educación no es solamente un asunto pedagógico, es un asunto estratégico, geoestratégico incluso. Por lo tanto, necesitamos profundizar la autodeterminación educativa en educación. El otro, en el tema de economía, la economía desde el extractivismo, desde el neoliberalismo, prácticamente ha tocado techo. O sea, se ha demostrado que no funciona, en ningún país ha funcionado. Eso solo funciona para los grupos poderosos, pero no es solución para nosotros. Por lo tanto, la economía comunitaria es la alternativa del futuro, del presente y del futuro. La economía comunitaria, entendida en su amplio concepto, o sea, no solamente desde la parte monetaria, sino en su integralidad, lo que significa eso. Y dentro de la economía comunitaria se puede hacer cosas desde nosotros que aparentemente son pequeñitas, pero son muy importantes. Por ejemplo, lo que señalaba la compañera Marita en el sentido de la chacra. O sea, la chacra no es solamente un cultivo, no es solamente sembrar, no es solamente un huerto. Es hacer economía comunitaria desde ahí, porque si comparamos nomás cuánto nos cuesta comprar algo en el supermercado y cuánto cuesta hacer desde nuestra producción, entonces ahí hay economía. Significa que sigan viviendo nuestros saberes, significa salud. Si nos alimentamos bien, vamos a tener menos enfermedades y vamos a gastar menos, vamos a estar menos preocupados. Entonces podemos ir haciendo esas cosas. Necesitamos también seguir fortaleciendo la capacidad organizativa de nosotros como pueblos. Y para eso necesitamos ir profundizando nuestra formación política. Así, con esas palabras, nuestra formación política desde la democracia comunitaria, no la politiquería, sino desde la democracia comunitaria, como un sistema político alternativo al que hay desde los poderes que igualmente no funcionan y que son sistemas que llevan tocando techo. Necesitamos poner mucho énfasis, y eso me parece que aquí en el pueblo Cayambi sí es una fortaleza así bien grande. Poner mucho énfasis, sí, pero mucho énfasis en nuestros guaguas, ¿sí? Especialmente en los más pequeñitos. Por eso hemos hecho el esfuerzo del Quinticuyachi, de 0 hasta 3 años, de antes incluso, desde el embarazo hasta los 3 años. Porque de lo que pase con el guagua en esa edad, posiblemente determinen muchas cosas en el resto de su vida. Y de ahí hasta los 8 añitos. Entonces yo creo que todos los pueblos debemos poner, pero así, énfasis en nuestros guaguas. Y si no hacemos eso, o sea, si no hacemos eso desde nuestra cosmovisión, desde nuestras sabidurías, desde las lenguas ancestrales,
Si no hacemos eso, yo creo que en 10, 20 años, tal vez como pueblos y nacionalidades nos hayamos desaparecido. Y eso no es justo, no es correcto. Tránsito en esta misma línea, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? ¿Qué es lo que en definitiva, por lo tanto, urge realizarlas en el futuro? En la realidad de la nación Puruá y concretamente en la zona Colta, Colombia, al menos, en donde algunas informaciones que se han destacado, hay inclusive un alto nivel de desnutrición, entre otros tantos problemas. Bueno, sí, realmente hay muchas cosas por hacer, ¿no? Como autoridades locales, como dirigentes de comunidades, de organizaciones. Primero, conocer la realidad del sector, la realidad social. Y desde igual los dirigentes deben estar al tanto de la situación, de las noticias, de toda. Y en sí la convivencia comunitaria, qué está pasando, la problemática dentro de mi comunidad. Y muchas de las veces no analizamos la situación, la problemática que nace dentro de la comunidad, sino solo el dirigente es para gestionar yo qué sé, la carretera, igual quizá de arreglar la casa comunal. Sí, más bien debemos analizar la realidad social, problemática, hablando de esto de la nutrición. ¿Cuántos niños en nuestra comunidad quizá tiene comida, no tiene comida? Y si no tiene, ¿qué estamos haciendo como comunidad? Bueno, hemos participado en diversos encuentros con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde vienen trabajando Ministerio de Inclusión con los niños con problemas de desnutrición. Pero igual el gobierno se ha preocupado para trabajar por la desnutrición, pero realmente no está subsanando nada, o sea, no estamos solucionando. Hubo un análisis quizá en los centros de desarrollo infantil, donde asistían 110 niños a ese centro y estaban desnutridos 100, y en la cual discutimos en mesa, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esta situación que está? Si está en un centro de desarrollo infantil, no debe estar desnutridos los niños. Entonces, ¿cómo está? ¿Por dónde está? ¿Qué tipo de alimentación está dando a nuestros hijos? Y decíamos que no hay garantía de nuestros hijos. Como madres, nosotros no podemos dejar ahí. Y hicimos una comparación que nuestros hijos, los que estaban en la casa con sus mamás a los de 3 años, tenían mejores tallas, mejores pesos, pero los niños que estaban en esos centros tenían menos. Entonces, el análisis nuestro era de que fortalecer en nuestras comunidades, y es por eso que es importantísimo que los dirigentes desde las comunidades deben conocer la realidad local, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hoy se ve a nivel de que Ecuador y Chimborazo está, especialmente Colta, Guamote, con el 53% de niños desnutridos. Y eso es bastante triste, porque con una alimentación, que a lo mejor con una canasta que dé el gobierno, no va a subsanar, no vamos a salir de ese problema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca trabajar en fortalecer el emprendimiento? Hacer políticas públicas desde los gobiernos locales, junta parroquial, igual organizarnos. Yo quise sacar unas ordenanzas para el manejo de agua, manejo de recursos, manejo de chacra, bueno, en sí la economía. Entonces, con eso tenemos que salir adelante, porque si esperamos todo de gobierno, hay mucha burocracia y realmente como quien dice, el que tiene padrino bautice, el que no, no. Entonces, en ese sentido, nos toca realmente retomar a trabajar fuertemente para erradicar esto de la desnutrición. Y además de eso, hay familias que no tienen trabajo.
Entonces es una situación muy, muy grande y de alguna manera nosotros también para sostener con esto de la alimentación nos toca trabajar para salir de este problema, porque si nosotros permitimos que nuestros guaguas sigan desnutridos, ¿qué tipo de educación? O sea, ¿cómo vamos a esperar de una educación de los guaguas? Claro, la educación como tal es para todos, desde 3 años en adelante, ¿no? Es la obligación del Estado que tiene que dar. Pero igual en las escuelas dan galletas, dan esas leches que ya no, los niños ya ni quieren tomar. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que cambie de producto, que dé algo nutritivo. Entonces, si no hace oído las autoridades, no sé, quizá no sé hasta cuándo vamos a estar con ese problema y salir realmente de esta desnutrición. Y el deber nuestro es compromiso con la comunidad, trabajar con ellos, salir de alguna manera de esta situación. Y bueno, igual diría de que si da una oportunidad, una organización, una comunidad, asuma con toda responsabilidad. Y las autoridades locales, provinciales, no solamente que aparezca en el momento de ofrecer, el momento de campaña, con lindos ofrecimientos, pero en realidad es una demagogia, es una mentira que siempre hacen. Entonces, a veces la gente creídos en que nos va a apoyar, pero es una mentira. Entonces, en ese sentido estamos más bien organizarnos entre mujeres, hombres, jóvenes, porque no podemos dejar así de lado a nuestros chicos. Y realmente por esta necesidad mismo alguna gente han salido de Columbe, de Chimborazo, y yo creo que en diferentes provincias de nuestro país a la migración, en verdad porque no tienen, pero han salido, pero igual hay algunos que quieren más dinero y salen, ¿no? Katy, en la región amazónica, en los espacios de las nacionalidades. Bueno, ¿qué es lo que resta por hacer? ¿Cuáles son las tareas fundamentales, primordiales, en los que hay que poner mucho énfasis? Nuestras organizaciones que son potentes, que tienen historia, trayectoria, lucha, que tienen esta capacidad de movilización, es decir, que se manejan en el ámbito de lo político, requieren articularse de la parte económica también, porque somos también seres económicos. O sea, movemos, hacemos economía y justamente esta economía no entendida solo a partir del valor de cambio, ¿no es cierto?, del dinero, sino una economía que surge a partir de un montón de relaciones que nos permiten autosostenernos como sujetos colectivos y también que nos permiten sostener en general a la sociedad y a su vez sostener la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ahí me parece que es hablar el tema de la economía y lo que también he venido como poniendo, ¿no? Economía del suma causa y para poder diferenciarnos de esta economía depredadora, capitalista, que nos despoja, nos quita, nos contamina la tierra, los territorios. Entonces, creo que nos hace falta vincularnos porque en la Amazonía he visto así como muchos esfuerzos, ¿no? Recién estuve visitando el pueblo quichua de Rucuyacta y yo sentí el corazón del compañero que estaba a cargo de la producción de café y decía, yo soy administrador, he hecho esto y todo este trabajo no es porque estoy ganando dinero, sino porque a mis abuelos les explotaron, porque nos explotan cuando comercializamos. No quiero que suceda más. Entonces ahí hay una lucha, ¿no es cierto?, para que no continúe este proceso sistemático de colonización y de blanqueamiento. Y así un compa que ponía su profesión, su sabiduría, su experiencia para transformar, ¿no?, esa historia que nos ha ido marginalizando y excluyendo también como eso, como que no estamos en la economía,
¿no? Como que ser sujetos políticos, como esta división que le gusta mucho a este sistema fragmentario, entonces fragmentar la política, lo productivo, las mujeres, los hombres, cuando en realidad no es así. O sea, en realidad somos seres íntegros y nuestros pueblos hacen economía y es una economía de la vida, ¿sí? Y primerito del autosustento. Y eso no lo vemos, ¿sí? Esa partecita no la hacemos, no caemos en lo político, digamos, más allá del discurso. Entonces creo que hay que enlazar en la manera práctica esto. Y esto solo se puede hacer, y coincido con Jorge, con la educación, ¿sí? Y la educación ahora misma que está atrapado, que nos tienen atrapadas desde este monoestado, desde uniestado, de este estado, digamos, de pocos, requiere esfuerzos territoriales para hacer procesos de educación popular, procesos de educación propios. Y yo aquí también saludo mucho el proceso del MST, ¿no? Cómo tienen la pedagogía de la tierra. Y esta pedagogía de la tierra lo que hace es que el momento en el que se toman las grandes haciendas de la tierra, ¿ya? Ahí instalan las escuelas, ahí instalan las irandiñas. Y después han construido lo que son institutos de estudio agroecológico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que hay ahí justo esta unidad de la política, lo productivo y la educación, porque ¿qué educación queremos? ¿No? ¿Y para qué? Y justo las prioridades, como señala la compañera, es alimentarnos, básico para poder vivir, ¿ya? Y pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Ya? O sea, ¿cómo nos especializamos más en esto? ¿Cómo nos generamos condiciones para esto? Entonces el MST hizo eso, se profesionaliza siempre y crea una serie y tiene una cadena y vende en todo el país. Yo lo que le decía a los compañeros, fíjense, o sea, no es la marca, por decir, PX o Y o Z, sino es la marca MST, o sea, es la marca organizativa, porque ahí hay esa unidad, ¿ya? Y no es, digamos, para un beneficio con una visión empresaria, sino que es la visión de lo colectivo, que es lo que tiene peso, el organizativo y la lucha. Y su lema es luchar, resistir y producir. ¿Ya? Y ahí yo pienso que hay una integralidad. Entonces, nosotros debemos eso, anclarnos a la práctica, digamos, pero en la práctica también articular, no dejar desperdigados las formas económicas que estamos realizando, porque si no se convierten en lo que el Estado llama emprendimientos, ¿no? Los pequeños emprendimientos. Entonces somos solo emprendedores, cuando no es así. Somos realmente sujetos que hacemos una economía comunitaria a nivel nacional, solo que ahí nos falta articularnos. Entonces me parece que por ahí hay una mirada estratégica que quisiera compartir.
nos aguarda el porvenir. Quiero pedir de la manera especial a a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en este conversatorio para que en una suerte de un mensaje que considere contundente o que quisiera resaltar o destacar de este tema, que tan solo hemos dado una pincelada, con seguridad habrán tantos y cuantos otros puntos que destacar desde las otras realidades. Entonces, pedir a Tránsito, Mulio, para que pudieras despedirte, digamos, con un mensaje, con algo fundamental que quisieras plantearlos. Y desde luego, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, estimado José, y quienes nos ven en las redes sociales, en verdad agradeciendo por la atención y realmente nuestro compromiso, seguir trabajando como esta gran palabra no es de politiquería, sino trabajar en Minga. Este término es un término sagrado de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mingueros utilizaban. Y si nosotros no trabajamos en Minga dentro de una comunidad, ¿qué esperamos? Trabajar con sinceridad, como igual nuestro principio. Amajilla, Amayuya, Amashoa. Yo creo que con esos principios hay que trabajar desde la dirigencia, desde la familia, ¿sí? Desde la casa, para que nosotros seamos el ejemplo de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros educandos. Y ojalá tengamos la oportunidad de nuevamente compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias de nuestro sector, de nuestro pueblo. Estaré pendiente y seguiré participando. Tukushungumanta, Yupachani, Yukamankai, Kikinkunawan Rimaripi, Yana Parishkaman, Yupachani, Masi José. Yupaychani, Sinayatag, Tránsito. Katy, y de igual manera su mensaje, su conclusión quizá de este tema tan preocupante y por otro lado tan apasionante, riquísimo en experiencias, en iniciativas, que por supuesto cuanto quisiéramos seguir levantando, o hay esta tarea más bien de seguir elevando al conocimiento de todos, de todas estas potencialidades. Para mí es que realmente somos sujetos históricos, políticos, y ser sujetos es asumirnos, es sentirnos y es comprendernos con la capacidad de transformar, ¿sí? O sea que todo esto es lo que nos permite transformar la realidad en la que vivimos y dados por la necesidad. Entonces es, sí, anclarnos con nuestra conciencia individual, colectiva, histórica, ¿sí? Para poder mirar las transformaciones que de seguro las tenemos de manera individual, pero las que necesitamos tanto hacerlas de manera colectiva. Gracias. Muchas gracias, Katy. Terminemos este importante conversatorio, este diálogo que hemos tenido en esta oportunidad con Jorge Bastidas. Primeramente, muchísimas gracias, amigo José. Un placer haber podido compartir, igualmente las compañeras. Acá en La Chimba, una comunidad que se llama La Chimba, hay un petrografo o petrogrifo, en donde está un churito. Un churito está para la izquierda y el otro churito está para la derecha, como seres cósmicos, y claro, como seres políticos, como sujetos políticos. Es sumarnos al camino del chur. Y sumarnos al camino del churro significa vivir todos nuestros saberes en lo más que podamos,
en la medida en que lo más que podamos. Pero es posible hacer eso. Retomar el sendero de nuestros ancestros, y cuando decimos nuestros ancestros nos referimos a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, porque nosotros somos su reflejo también. Y hacer comunitariamente. Como dicen nuestros abuelos, nadie tiene la verdad. Lo que más se acerca a la verdad es lo que diga la comunidad. La comunidad. Entonces eso, y ojalá podamos compartir en otra ocasión, ojalá podamos visitarnos también, conocer sus territorios. Sería interesante también que hagamos eso. Somos pueblos grandiosos, pueblos milenarios, que tenemos muchísimo para aportarnos a nosotros mismos y para aportar al país. Y necesitamos ir rompiendo estas barreras, estas cosas que hay, que desde la colonia un poco nos han separado, nos han dividido. Y creo que necesitamos, lo que decía Katy, cuando hablamos de andino amazónico, me parece que es un concepto que hay que seguir desarrollando también, porque es así realmente, ¿no? Porque geográficamente, climáticamente, las dos regiones con el océano, con lo que llamamos costa, están supremamente interrelacionados, ¿no? Eso, y muchísimas gracias, y Uku Ayumanta Yupay Chanchi. Muchísimas gracias también a Katy Machoa, ex dirigente de la CONAIE y Quichua Amazónica, a Jorge Bastidas, investigador, educador y apasionado por estos cuestionamientos y esta búsqueda permanente de ir desarrollando, digamos, y de ir dando explicaciones a lo que significa la existencia como pueblos. A Tránsito Murillo, educadora y lideresa de la Nación Puruá, muchas gracias por su gentileza de acompañarnos. Comprometidos para la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal, porque procuraremos descifrar la situación del país. Hay muchos actores que han dado sus versiones. Hay sectores y grupos de poder que han dado sus versiones. Y bueno, vamos a descifrar, vamos a deshojar, vamos a cernir, si cabe el término, para ver si encontramos en qué momento está nuestro querido país del Ecuador y cuál nuestro siguiente paso. Hasta entonces, José Atupaña de Risinacuy TV les dice excelente resto del día. Arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. Busca defender sus derechos. No pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, ni de la aventura en recuerdos.